Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Impacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, tan destructiva, que, como hemos dicho antes, no solo destruye la salud, destruye económicamente a la familia. Por eso se necesita de esos apoyos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución que pide o exige a la sociedad nacional con respeto, y lo exige con derecho, porque servirle a un prójimo joven expuesto a ser absorbido por el crimen, por el vandalismo. Y esta institución recoge a ese muchacho y lo conduce y le hace ser un ciudadano útil al país. Eso no tiene precio, pero necesita de esos apoyos. Por eso esa exigencia de que se desplace la caridad de los buenos y las buenas dominicanas
hacia esa institución para fortalecerla y más con una dirección como la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Eso es verdaderamente acogedor. Usted hacer sus aportes para que esa institución siga brindándole servicios al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa, señores, expresándole nuestras condolencias al doctor José Rafael Vargas. Vargas, comunicador ya de larga data en el país, político, senador, fue por la provincia de Espaillat, y una personalidad del país, una persona además afable, muy querida. Su madre falleció. Su madre era una genaria ya, y una gran dama que ha ganado el respeto de toda la comunidad, no solamente de la provincia de Espaillat, sino muchas zonas del país y de aquí de Santo Domingo, porque fue una persona muy conocida y de vida muy cristiana y muy sana. Entonces ella falleció con 94 años, tenía doña Genoveva Pantaleón. Sus restos fueron velados el sábado en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús de Moca. Mi madre fue una mujer sencilla, dijo Vargas, una mujer buena. Esa mujer dominicana, esa madre dominicana, negadísima con sus hijos y siempre eje y núcleo de la familia. Y eso es una bendición de Dios, tener una madre de 94 años. Eso es estar agradecido de Dios. Pues falleció doña Genoveva y nosotros queremos expresarle nuestra condolencia a Vargas y a los demás familiares de doña Genoveva. Repito, una dama prestigiosa, una dama buena, cristianísima, de cristianísima formación, mocana, como se dice, de pura cepa. Aunque esa familia Pantaleón, sí, hay mucha familia en Moca y Salcedo también hay. Pero Salcedo pertenecía a Moca también, creo yo, a la provincia de Espaillat. Pero nuestra condolencia a Vargas y a la familia de Varguita también, porque goza de mucho aprecio a nosotros y es un momento muy triste para cualquier persona que fallezca su madre. Es un momento de mucho dolor, no hay duda de ello. Mis condolencias a Varguita. También vi que falleció Rafael Molina Lluveres. Molina Lluveres pertenece a una familia de Cotuí, unos jóvenes. Fueron jóvenes muy fogosos del Partido Reformista, recuerdo. Y fueron gente de temperamento, tal vez yo diría, Rafael fue un hombre de temperamento áspero, muchas veces violento, pero fue un militante muy, diríamos, sin intermitencia en el reformismo. Le conocí así muchas veces en esas actividades políticas proselitistas, pero fue una familia muy, muy balaguerista, esa familia Molina Lluveres, emblemática de Cotuí y de aquellos tiempos felizmente superados de esa política tan áspera, tan peligrosa, porque se asumían con unos roles casi de combatientes, no de militantes, sino de combatientes. Y aquellas luchas políticas, aquellos actos políticos eran tan duras, tan difíciles,
porque había un extremismo en la política. Y Rafael tenía eso, tenía ese temperamento, pero en el fondo creo que fue una persona, era una persona tratable, amigable, igual que sus hermanos también, los Molina Lluveres de ahí, de Cotuí, creo que son de Cotuí, sí. Que en paz descanse Rafael Molina Lluveres, y mis condolencias también a sus familiares. Bueno, hay que hablar de política. El PRM ha celebrado su 21ª convención ordinaria y diríamos que se renueva el PRM porque ha dejado en la estación, como se dice, del desamparo, caras muy conocidas. Esas caras, muchos de ellos que yo he señalado como verdaderos carcamales de la política, porque en este país los viejos viejetes, muy viejos, no se quieren retirar, es verdad. Los políticos dominicanos, es increíble, terminan siendo nonagenarios, octogenarios, nonagenarios, y siguen activos y no hay quien le desplace de esos cargos. Entonces el PRM es un partido muy joven, no hay duda de ello, con una base y una extracción vieja, política vieja, es un partido nuevo, viejo. Eso era el PRM, pero han tenido que ir renovándose y los tiempos también, porque la gente se va inhabilitando, otros fallecen y entonces esos espacios los van ocupando los jóvenes. No hay duda que el PRM es un partido que tiene mucha gente joven y la dirigencia está conformada por mucha gente joven. Ahora, los partidos para renovarse, yo creo que en la democracia y en medio de un casi proceso político electivo que ya lo hay, crear un ambiente de división o un ambiente de disgusto, yo creo que no es saludable para el PRM. Aunque, repito, los partidos se renuevan, pero tal vez el momento en que se renueve, porque usted, para hacer una renovación en un partido, usted tiene que contar con sus directivas y conectar, es decir, anudarse a las bases de ese partido, no alejarse, pero al mismo tiempo con los decepcionados con usted, porque en ese partido uno puede notar que hay dos discursos, pero son dos discursos demagógicos, lo que tienen los dos grupos, o no los dos grupos, el grupo diríamos que está en el poder y que está administrando el Estado, es la gran mayoría. Pero ellos señalan que están haciendo la transformación de la República Dominicana y la transformación de la política y de su PRM, y que ese partido es una institución moderna y como su nombre. Pero hay otros disidentes que no son tantos, pero son disidentes, pero son caras muy conocidas, que tienen otro discurso de que ese grupo del partido ha secuestrado ese partido porque es un partido que hoy quienes lo dirigen tienen un fuerte olor oligárquico y que esos son los blanquitos y que ese es un partido de negros y mulatos, sus bases, y que no puede estar una cúpula típica de la nobleza, diríamos, o de raza blanca, porque aquí los blancos son tan escasos, pero hay gente que porque tiene la piel blanca se creen que son blancos. Entonces, eso yo no creo que sea conveniente que ese partido entre en un dime y direte, porque no es por lo cuantitativo que pueda resultar la disidencia, sino lo cualitativo. Es gente bregada con la política de muchos años. Tiene bregando en la política
Creo que lo que han dejado, o bueno, parte de lo que han dejado fuera, ahí están gente como Tony, creo que también Tony Raful, creo que a Tony también lo dejaron. Tony Raful, está Ramón Alburquerque, el señor Gómez Mazara, el señor Fafa Tavera y más que estarán ahí. Creo que hay dirigentes que no son tan conocidos como ellos, pero es gente de largo ejercicio político. Entonces, ¿qué manda eso? ¿Qué imagen da eso, mejor dicho? Se deshace el PRM, luce deshecho el PRM. Entonces, esa cosa yo creo como que no hay necesidad de eso. Hay que darle oportunidad. Y al decepcionado o al crítico de lo que tampoco es, ok, eso no fue sano para el PLD, para el PRD en su época. Porque hemos dicho nosotros muchas veces, la historia tiende a repetir situaciones. Esa disidencia así, vista así, excluida, que yo no creo que sean disidentes, sino decepcionados. Yo le voy a poner mejor decepcionados y no disidentes. Pero esa gente no son como aquellas tendencias que sí le hicieron mucho daño, porque eran verdaderas fraterías. Entonces se iniciaba aquella guerra fratricida y terminaban en golpeaduras, en choques hasta armados, y una lucha por el poder terrible que trajeron las divisiones de aquellas divisiones del PRD. Pero esta gente yo creo que no llega a nivel de la división per se, vamos a decir, o de pura y simple, no puede llegar. Ramón Alburquerque no tiene fuerza para dividir ese partido. Ni el señor Fafa Tavera, ni el señor Gómez Mazara, ni ninguno de esa gente que se han quedado fuera en esa dirección de ese partido tiene fuerza para dividir el PRM, pienso yo. No es igual que aquellas fraterías, aquellas tendencias que eran verdaderos partidos dentro del Partido Revolucionario, porque llegaron a tomar tanta fuerza que amenazaban hasta el propio gobierno de su partido. Eran luchas terribles, incluso ellos recordamos lo que tenemos edad, que hubo 2 senados de la República. Es decir, la mayoría senatorial la tenía el PRD y su gobierno, el gobierno de Salvador de Blanco, que fue un gobierno que llegó con amplio apoyo popular, con una base popular amplia, más de un 50%, 52%, 53% casi en las elecciones. Es decir, fue un gobierno avalado. Pero tenía esa mayoría en el Congreso, pero esa división interna trajo como consecuencia ser un Senado bicéfalo, 2 presidencias del Senado. Una cosa increíble. Aquello fue terrible. Y esa misma lucha causó, por ejemplo, que no hubo una gravedad aquí con la producción, o mejor dicho, el envío de agua potable a la capital, como producto de esas luchas fratricidas, que se obvió la construcción de la presa de Los Cocos, ahí en Pedro Gran o Madrigal. Esa lucha tan intensa y tan descarnada trajo como consecuencia que se cayera aquel proyecto, pero vital para que la capital recibiera por lo menos 8, casi 9 metros cúbicos por segundo de agua, es decir, toda el agua que necesitaba la capital y más. No se pudo construir esa presa, pero la historia, como dice, a la callada se venga. Vino la división y vino la derrota y se perdió el PRD. Y por suerte que ganó Balaguer las elecciones. Digo por suerte para la capital,
o para los que vivimos en la capital. Porque eso, señores, al regresar Balaguer al poder, adjudica a Impregilo Coefar Rechi, la compañía que había ganado el proyecto que yo he señalado muchas veces de Manabao, Bejucal, Tavera. Balaguer paró aquel proyecto ya adjudicado, ganado limpiamente en una licitación seria que se hizo en CDE en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Entonces esa compañía construyó el acueducto Valdesia Santo Domingo, salvando a los capitalinos de no llegar a la sed total, que llegáramos sedientos, como se dice, 4 años esperando más aquel acueducto que por suerte Joaquín Balaguer construyó. El acueducto Valdesia Santo Domingo hizo ese aporte sustitutivo de Madrigal. Pero esas luchas fratricidas lo que traían era desgracias para el pueblo dominicano y más también para el Partido Revolucionario Dominicano. Repito, la historia tiende a repetir situaciones. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la política no se puede utilizar los improperios ni el vilipendio, porque eso lo que trae es odio a quien utiliza el improperio y el vilipendio. No se ha llegado a esos niveles en ese partido revolucionario moderno. Y ojalá no se llegue ahí, porque entonces eso, el que mantiene la prudencia sale ganador, porque, repito, los odios caen sobre el que usa el improperio. Por suerte, la gente que hoy está en disputa en ese PRM, gente que tiene nivel, diríamos, competencial desde el punto de vista y conceptual, porque es gente que tiene buen nivel político y buen nivel profesional. Eso es una evidencia. Ojalá el PRM pueda
sortear esa situación, pero si se radicalizan, saben que están sentenciados, porque es que la política no juega. Y los atisbos de división y esas cosas son muy peligrosos en los partidos políticos, y por lo menos si dan la imagen en un proceso que ya casi estamos, o mejor dicho, estamos en un proceso electivo, que ya hay un ambiente de elección, y eso puede convertirse en una especie de bola de nieve, qué sé yo, puede crecer un movimiento ahí de disidentes o de reclamo, qué sé yo, y puede afectar la imagen de ese partido. Además, el PRM en el gobierno, nosotros hemos dicho claramente aquí, que este es un gobierno de actuación. Son actores. Y se nota tanto que hasta en muchos anuncios publicitarios son los mismos funcionarios quienes salen publicitándose. Un gobierno de actuación. Pero los gobiernos de actuación terminan siendo gobiernos de ficción. Y el PRM parece que no se está dando cuenta de eso. En 2 años sigue el gobierno defendiéndose con los mismos argumentos que se defendía en el primer año. ¿Cuáles? Bueno, sacamos el país de la pandemia, sacamos el país de la economía que estaba caída, y eso es suficiente como para que el pueblo le guarde todo el respeto y todo el aprecio al Partido Revolucionario Moderno. Pero usted no se puede dormir en esos laureles. Yo he dicho aquí, esos éxitos vienen desde el PLD. Es decir, reconstruir la economía es un equipo económico que ya venía con experiencia de haber rescatado la economía en el 2004. Entonces, es un equipo económico que no es del PRM, ni lo conformó el PRM. Lo encontró ahí, y para suerte del país y del mismo gobierno, su estabilidad, dejaron ese equipo económico liderado por Valdés, Héctor Valdés. Pero el equipo que está ahí y que recuperó la economía es el mismo equipo que está en el 2004, cuando el PRM no existía. Y rescató aquella economía de una situación gravísima. Por suerte, la crisis era más interna y no tenía derivación, o mejor dicho, contagio de lo externo. Porque la crisis se generó aquí y no fuera de aquí. Distinta a la de ahora, que es una crisis que viene porque es una crisis importada por contagio. Aquella fue por generación espontánea, la de Hipólito Mejía, en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, con la lucha contra la pandemia, ya el PLD había montado sus métodos de trabajo, porque también uno no se puede poner loco, porque el PLD tenga todos estos problemas que ha tenido su funcionariato. No quiere decir que, por ejemplo, con la lucha contra la pandemia, ya el PLD había montado el trabajo. Las medidas sanitarias que se habían tomado, las medidas sociales, se crearon los fondos, los capítulos y los programas para atender a los desempleados. Es decir, ya eso era un capítulo que venía montado, diríamos, sobre rieles. El gobierno lo sigue, lo mantiene, lo amplía, y éxito, excelente. Y se sale a camino con la lucha contra la pandemia, la vacunación, etcétera. Eso han sido éxitos, pero lo que quiero decir que no son éxitos propios del PRM en el poder. Entonces ya el PRM no puede estar amparándose para ir a las elecciones en los éxitos de hace un año, que ya lo vienen anunciando. Es decir, el 27 de febrero del 2021, el presidente habló de ese éxito. Bien.
Pero el 27 de febrero de 2022 volvió con lo mismo. Y el 27 de febrero de 2023 volverá con lo mismo, porque el 16 de agosto fueron con lo mismo. Es decir, el PRM tenía la oportunidad ahora de exhibir un logro que era que el año escolar, por lo menos pasado, pudo haber sido mejor. Porque el primero, vamos a decir, que se hizo un intento mediante la educación virtual de que las cosas fueran bien. Que por lo menos se sintiera el menor daño posible a la educación, porque había un ambiente muy difícil. Pero había que entender que la educación no iba a ser exitosa por el asunto de la virtualidad y de la escasez de medios, internet, electricidad, para que los jóvenes rurales pudieran acceder a la educación virtual. Los mismos televisores adecuados, pero imagínese usted una zona deprimida, donde la pobreza y la extrema pobreza, una gente sin un buen televisor, sin internet, bueno, sin luz, imagínense usted. Tenía que haber un esfuerzo mayor en el segundo año para ir recuperando de verdad, con muestra de calidad gobernativa, hacer un año escolar bueno, pero se dejó, ¿cómo diríamos? No manipular, porque no puede ser manipulable, es el caso del presidente, pero el presidente fue muy benévolo con su amigo Fulcar. Se le pidió desde el principio, y desde el principio se sabía que esas diligencias, esa administración del año educativo no estaba asegurado, porque es que siempre se caminó hacia el poco entendimiento del funcionario con los docentes y con el medio y los suplidores, y hubo tantos problemas que el año escolar iba a ser un fracaso, y de hecho lo fue. El segundo. Pero el tercero va, aunque no lleve el problema del virus como estuvo, es decir, no va a llegar a la virtualidad, pero fíjense cómo no se ha previsto la cantidad de niños que han vuelto o van a volver a la escuela pública. ¿Por qué? Casi 300,000 migraron de los colegios a las escuelas públicas. Eso tenía que saberse. El gobierno no podía ignorar que este año escolar muchos niños iban a quedar en una situación de vulnerabilidad porque sus padres perdieron los empleos, porque sus padres entendieron que era muy costoso mantener los muchachos en los colegios, más con el nivel inflacionario que hay, los libros son muy caros, el transporte también. Y los colegios han subido las tarifas. Entonces se iban a desplazar esos niños. Pero el gobierno tiene que saber esas cosas. Es decir, ¿cómo es posible que el equipo que estaba dirigiendo la educación no se adelantara a esto? Porque tiene que haber gente que sepan en qué están, qué es lo que se va a hacer. No se puede llegar tampoco experimentado al poder, a dirigir o administrar el poder, porque usted tiene que tener gente que por lo menos, y esa gente se suponía que era gente que estaba entrenada, el señor Fulcar, ¿y cómo es posible que no advirtieran esto? Pero nadie en el gobierno le pudo haber dicho, miren señores, presidente, va a haber un desplazamiento de niños muy fuerte, porque usted sabe que con el nivel de inflación muchos padres no van a poder pagar los colegios, y eso va a crear un ambiente de dificultad económica para los padres, porque están sin empleo, y eso, el costo de los libros y de los materiales y la tarifa, el pago de la tarifa del colegio, y va a desplazar muchos niños. Entonces hay 200, qué sé yo, cuántas escuelas que están en construcción. Mire, vamos a hacer un trabajo en ese ambiente, vamos a tratar de recuperar las escuelas que están y ver dónde podemos asistir a los muchachos que van a quedar
sin aulas para poder habilitar el año escolar, porque si no vamos a tener un año escolar fracasado, porque es un país que se queden 300,000 niños sin poder asistir a la escuela porque no hay aula, cuando tenemos 200 y pico de construcciones paradas con el dinero. No se explica. Entonces ha habido un fallo ahí. El gobierno tiene pocas cosas que exhibir, hemos dicho. Exhibe cositas. Como hemos dicho, el presidente está en contenes y cosas. Esas obras son obras municipales. Una calle, que arreglen badenes, que un club deportivo, esas son cosas. Esas son cosas, son banalidades prácticamente hablando de las necesidades de un país. Y hemos señalado nosotros el colmo que, por ejemplo, haya un programa de electrinización, por ejemplo, y que el presidente tenga que dar un Picasso de que para iniciar un programa. Esas son cosas que no, no se vería bien. Entonces nosotros hemos dicho que el gobierno pudo haberse concentrado en problemas serios. Ese asunto del agua que nosotros hemos hablado tantas veces y que, bueno, vamos a corregir cañada, vamos a hacer contenes, acera, pero no hay agua, entonces la gente se va a sentir mal, porque lo que tenemos que enfrentar son males mayores. No huirle a los males mayores, sino enfrentarlos. Bueno, yo pienso que el gobierno está en una sequía, en cierta aridez en el área de las construcciones, y eso va a ser, pienso yo, que eso será definitorio en el proceso electoral, porque se le va a pedir, se le va a exigir, y entonces ustedes se imaginan que el partido en el poder y la reelección del presidente vaya a un año electoral como será el año 2022-2023, con un fallo de no poder brindarle espacio a 300,000 niños dominicanos que se han quedado sin el pan de la enseñanza porque no tienen locales y probablemente ni maestros para recibir su educación. ¿Con qué cara se puede presentar un gobierno exitoso, por ejemplo, para pedir una reelección en un ambiente como ese? Entonces yo pienso que todo eso lleva a un PRM a que se mantenga, tiene que saber manejarse en esos asuntos, como hemos dicho, de las divisiones y el comportamiento, porque la prudencia es la madre de la paz. Y lucir hegemónico, siempre decíamos nosotros en tiempos de Danilo Medina gobernando, el hegemonismo no puede sustituir la razón. Quiso Danilo Medina mantenerse como hegemónico, quiso ser hegemónico y mantener la hegemonía por encima de lo razonable. ¿Y dónde terminaron? En un verdadero naufragio, una división de ese partido, una derrota humillante, y hoy enfrentando una de las situaciones más graves por las que ha pasado el Partido de la Liberación Dominicana, en esa suerte de horcas caudinas en la que se ha visto hoy ante las, diríamos, las amenazas de estar largos años en prisión. Gente que debió ser más prudente en el manejo de los bienes públicos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues producto del hegemonismo, señores. El hegemonismo cuando quiere imponerse a la razón. El PLD, hemos visto todo lo que ha pasado, lo que le ha pasado a ese partido, del 2019 para acá. Una verdadera tragedia en ese partido. Ahora, hemos visto todo este desempeño en el modus operandi de la corrupción, principalmente en ese gobierno, y nunca atendieron a esas cosas que uno le decía, señores, el funcionario que va a hacerlo mal hecho tiene que saber hacerlo bien hecho. Porque si usted no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, usted es un preso. Usted está, como dice el pueblo, usted queda frito. Es aberrante tener que decir esas cosas porque huele a trujillismo, como dicen, a la época de cuando Trujillo. Pero Trujillo se ocupó siempre de tratar de hacerlo mal hecho, bien hecho. Porque aunque era un dictador y era dueño del país, una especie de Dios vivo, porque lo fue, un Dios de la calle, hasta para matar a una gente en el régimen. Si el régimen quería deshacerse de un opositor o de un adversario, lo mataba. Bien. Pero sabía matarlo. Es decir, usted no puede matar a un adversario en la era de Trujillo de que un hombre vendiendo billetes, por ejemplo, le diera un balazo a una persona y matar a ese disidente o ese adversario de Trujillo. ¿Por qué? Porque en esa época ningún billetero podía tener un arma, no podía portar un arma.
Y para portar un arma en la era de Trujillo tenía que ser un agente, un militar o un funcionario público muy reconocido, o por un personal sentido de la distinción, que yo recuerdo mi padrino, Fano Infante, que en paz descanse, mi padrino, usaba un revólver y hasta se ponía unos trajes como de vaqueros para ir a las galleras. Iba vestido de charro, mejor dicho, de charro mexicano, pero con su revólver de verdad y su sello de bala, pero era por un personal sentido de la distinción. No era con fines de usar esa arma, pero era así. Entonces, ¿qué hacía ese billetero? Mataba al adversario o con un cuchillo pequeño, porque si era una daga se veía y eso estaba prohibido, también era de Trujillo, solamente que usted fuera un alcalde pedáneo y que tuviera una pedanía importante a su cargo, que no era tampoco cualquier alcalde pedáneo. Entonces este tipo mataba al adversario con una tijera, probablemente a tijerazo, es decir, un instrumento punzante, pero no un arma de fuego, porque que el régimen iba inmediatamente a vender la idea de que ese señor era un calié o un militar vestido de billetero y que iba a matar a la persona. Es decir, que eso mal hecho, el régimen trataba de encubrirlo y venderlo como, si cabe el término, bien hecho, vamos a ponerlo entre comillados, pero para no quedar tan feo. Pues este caso, por ejemplo, del señor Donald Guerrero tiene derecho a defenderse, no hay duda. Ahora, ver esta defensa hoy de que esos pagos son legales, y es verdad, porque era lo que nosotros decíamos, son deudas del Estado que hay que pagarlas, bien. Pero uno sabe que esas deudas viejas en el Estado, pagarlas significa sobornos. Inmediatamente salen los sobornos a flote. ¿Por qué esas deudas eran viejas? Porque nadie le quiere hacer frente a esas deudas, a menos que sea un gobierno que se inicia, un gobierno iniciático. Dice, bueno, vamos a pagar algunas deudas porque necesitamos que esos contratistas, por ejemplo, que se les debe dinero, estén aptos para enfrentar nuevas obras y que el gobierno tiene interés de que esta gente trabaje. Eso se puede hacer. Y usted pone al frente de eso a personas, como yo decía, eso hay que poner a Juan Bosch o a Balaguer, que en paz descansen los dos, o a un Ricardo Ricuro, una gente a pagar, porque uno sabe cómo son las cosas. Entonces, eso no es inculpatorio, que usted pague las deudas, como han querido decir los abogados. El problema de ese caso, y por qué la sospecha se hace legítima, en que la Procuraduría ande hurgando en esas cuentas o en esos pagos, es la fecha en que se hace en esos pagos. ¿Cuándo se hace? Echándose la paloma prácticamente. Todo el mundo sabe lo que es un apuro por pagar. Pero además, los grupos o los que se organizan para, diríamos, esa especie de corretaje de eso, de mover la maquinaria del soborno y de acercarse al cliente y ofrecerle y recibir y decir, mira, te vamos a pagar, pero tú tienes que cantearte con tanto, se te deben un 100% de tu deuda, pero de esa deuda te vamos a pagar un 60% y el 40% no vamos a quedar con ella porque tú sabes que eso estaba perdido. O sea, uno sabe que esos son los términos que se usan y además el tiempo en que se está pagando. Traen esas sospechas legítimas. Por eso siempre habrán sospechas legítimas, porque esas son las evidencias o las dudas razonables que deja eso. Yo no sé si ese señor Donald es culpable o no, pero esas son evidencias de culpabilidades
de que no se sabe hacer lo mal hecho, bien hecho. Usted no puede iniciar unos pagos tan fuertes como eso, y esa determinación de pagar, y ese deseo de pagar, cuando hay tanta gente que se ha quedado, diríamos, ahogado allí, que lo han dejado en la estación del desamparo a muchos que no le pagaron, y muchas obras, pequeñas obras que se quedaron. Y ahora, por ejemplo, esas escuelas, se quedaron muchísimas escuelas en condiciones que miren cómo está la situación hoy de la educación. Pero había que atender los pagos de las deudas viejas, era más atendible que terminar, por ejemplo, la presa de qué sé yo, de Monte Grande, por poner un ejemplo. Esas son muchas veces esas situaciones que se dan. Entonces, ese es el caso de Doña. Yo el viernes me refería a lo de la Junta Central Electoral y el PLDI. Cometí el error o la inadvertencia de que la Junta Central Electoral hacía un llamado al PLD, y lo dijimos así, exigiéndole que no le podían atender esas cosas, pero dije que la Junta tenía como que ayudarlos, porque era una responsabilidad de la ley. Pero resulta que la Junta debe ayudar por la ley siempre y cuando estén en fecha adecuada o fecha que lo contempla la ley. Si la fecha no está contemplada porque están fuera de tiempo el PLD, y está fuera de tiempo el PLD, la Junta no puede ir a avalar eso, no puede administrar un proceso ilegal. Y yo tengo que reconocer que hice un comentario mal de la Junta, de que la Junta no podía evadir esa responsabilidad, pero resulta que sí tiene que evadirla porque no está en el periodo que dice la ley que deben estar esas pretensas primarias que va a celebrar el Partido de la Liberación Dominicana. Y como muy bien dijo la Junta, ese es un evento no vinculante. Es decir, eso no quiere decir que lo que salga de ahí, el más votado o el más representado en las votaciones que hayan, de la cantidad de gente que vaya a ese proceso, es el candidato oficial del PLD, porque si no es vinculante y si no es reconocido en fecha correcta, la Junta no va a avalar esa candidatura. Ahora, si el PLD tiene la suficiente prudencia en su liderazgo para que ya ese sea el proceso definitivo, muy bien. Será así. Pero la Junta ha sido clara con eso, no hay duda de eso, eso está muy bien. Bueno, hay una situación que se ha presentado en Europa, pero yo creo que el señor Putin está jugando con el gas, y es lógico que Putin utilice el gas como arma. Eso es entendible, vamos a decir que es entendible porque Occidente le ha puesto unas sanciones muy fuertes a Rusia. Bien, pero nosotros dijimos que hay cosas o situaciones que se presentan como derrotas, son derrotistas, porque Rusia está jugando con su futuro, su futuro inmediato, no el futuro lejos, sino el futuro casi hoy. ¿Por qué? Porque esa amenaza, o esa amenaza no, ya es evidencia, porque ya Gazprom se quitó la careta y quiso buscar excusas de que tenía una fuga y que había problemas de una turbina. Nada, no va a haber gas para Europa. Europa se ha ido preparando. Rusia está subestimando a países como Alemania, Francia y todos esos países, Polonia, Holanda, España, Italia. Esos países, aparte de aquellos países que tal vez Serbia y esos países, Hungría, que están, quizás pueden tener más problemas, aunque Hungría y Serbia son amigos de Putin, pero resulta que esos ductos que pasan por Ucrania tienen problemas, porque Ucrania se va a ver también impedida por el cruce del gas. Ahora, es que Rusia está en contra de su propio
sus propios intereses, porque Europa es el principal comprador que tiene Rusia. La guerra y esas sanciones van a llevar a que Rusia cierre. Bien, va a usar el invierno como su arma, como la usaron contra Napoleón y Hitler. Es verdad. Pero ya Alemania ha dicho que tiene 65 mil millones de euros para subsidiar a su gente con la energía. Holanda es un país rico y va a hacer lo mismo. Y lo hará Dinamarca y lo harán todos esos países. La Unión Europea, diríamos, en su conjunto, tiene los recursos para enfrentar esa situación, no de un todo. Habrá frío, era lo que decía Francis Fukuyama hoy. Dice la democracia, esa democracia, una democracia no administrada como la democracia de Rusia, es un autoritarismo puro. Pero la democracia liberal necesita de sacrificio. Los demócratas europeos saben que van a coger frío, que hay un 20% o en algunos casos, tal vez un país tenga más u otro menos. Alemania dice que tiene un 80% del gas en reserva, el que va a usar en otoño e invierno, que son muy fríos. Y van a sufrir frío, no hay duda de ello. Y el señor de Putin lo que busca es un requebrajamiento de estos países, sus pueblos comiencen, tiren a las calles y le digan a los franceses y le digan a los alemanes y le digan a los húngaros y le digan a los polacos que sus gobiernos han sido ineficientes, que ellos no pueden pagar por Ucrania y que el frío lo va a consumir, lo va a matar y que ellos tienen que cubrirse y recibir el gas de Rusia porque así es que está diseñado la calefacción de Europa. Pero la democracia tiene sacrificio. Esos pueblos tienen 2000 años cogiendo pela, como dicen los países europeos. No es verdad que Rusia va a quebrar a la Unión Europea. No es verdad que lo va a poner de rodillas. Porque Europa ha sabido pelear todas esas adversidades durante 2000 años. Desde el Imperio Romano o desde antes con el Imperio Romano. Esa Europa ha cogido pelas. Esa es la Alemania de Carlomagno y de Pipino. Vamos a estar claros. No es verdad que Rusia va a doblegar la Unión Europea. España y esos pueblos, esas democracias de Italia podrían, es verdad, sentirse, los pueblos pueden rebelarse y requebrajarse la Unión Europea, que es la intención de Putin. Pero eso no va a ser tan fácil. Y Estados Unidos y el imperio norteamericano, más fuerte que lo que era Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a dar un apoyo extraordinario para que Europa soporte el frío y pueda manejar esa situación con el menor daño posible a la estabilidad de la Unión Europea. Yo creo que a la larga Rusia va a sufrir mucho porque va a perder lo más por lo menos. Tratando de quebrar a Ucrania, va a dañar, y ya prácticamente ha dañado unas relaciones con su principal cliente, donde están todos sus ramales de gas. Ustedes saben lo que vale ese Nord Stream. Ustedes saben lo que vale esa tubería. Y toda esa red de tubos que van por Ucrania y todos esos países supliendo gas ruso. Todo eso seco, parado. ¿Qué va a pasar? No ahora, que es lo que busca el señor Putin, el requebrajamiento de la Unión Europea. Mañana, cuando esos países queden tan disgustados que Rusia se va a ver saturada de gas y petróleo, ¿y a quién se lo va a vender? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.